Bien, el día de hoy vamos a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con la relación entre las matemáticas y la biología, particularmente con la estadística. Los temas que estaremos revisando son la media, la mediana y la moda. El problema que se planteó inicialmente fue el siguiente. Yo planteé que había un frasco de cristal lleno de cacahuates y que había entre 20 y 30 cacahuates. Les pregunté cómo podíamos averiguar cuántos cacahuates había sin sacarlos del frasco. Uno de los planteamientos que se hizo fue que entre todos se averiguara cuántos cacahuates podía haber y por ello se preguntó uno por uno a cada uno de los estudiantes cuántos consideraban que podía haber dentro del frasco. Aquí tenemos el problema que ya se planteó, usar el conocimiento de la población, es decir, cuántos alumnos había conectados en aquel momento y usar una herramienta de análisis para poder interpretar los resultados. ¿Cuál es la muestra? La muestra son los 23 estudiantes que había conectados en aquel momento que se planteó la pregunta y la población sería el total de estudiantes que hay en el grupo. En aquel momento la muestra estaba comprendida por los 23 compañeros que estaban conectados en la sesión y las respuestas que nos dieron fue primeramente 20, 27, 25, 23, 27, 28, 22, 24, 25, 24, 25, 20, 26, 22, 30, 25, 28, 21, 22, 25, 25, 26 y 27. Estas fueron las 23 respuestas que obtuvimos al preguntarles cuántos consideraban ustedes que eran los cacahuates que estaban dentro del frasco que se mostró. Como una medida de centralización, se planteó que el número exacto de cacahuates debería ser un valor central en la muestra, en los 23 que estaban conectados en aquel momento. Algunos obviamente tendrían que haberse pasado y otros tendrían que haberse quedado cortos, es decir, algunos habrían dicho una cantidad menor y otros una cantidad mayor de los que realmente había. Ahora, en algún momento podemos plantear que alguien pudo haber dicho que ese valor central se podía obtener sumando todas las respuestas y dividiendo entre el número de respuestas. A esta medida se le conoce como media. Aquí, si notan, tenemos todos los valores que cada uno de los 23 estudiantes mencionó. Sumamos todos ellos y lo que hacemos al final es dividirlos entre 23. Al dividir esto, nos da como resultado 24.5. Cuando se le pregunta a un estudiante, él nos puede decir que 24.65 está más cerca de 25 que de 24. Entonces estaríamos considerando que la media es de 25. Ahora, ¿qué es la moda? Alguien puede plantear, bueno, la moda es la respuesta que hubiese sido más repetida, aquel valor que hubiese sido mencionado más veces en estas preguntas que se hicieron. A esta medida se le conoce como moda. Y si notamos aquí, por ejemplo, hubo dos compañeros que dijeron que 20, uno que 21, tres dijeron que 22, uno más dijo que 23, dos personas dijeron que 24, seis personas dijeron que 25, dos 26, tres 27, dos 28,
Nadie dijo que 29 y solo una persona dijo que 30. Entonces, haciendo el recuento en una tabla de frecuencias, podemos nosotros observar que el número que se repite más veces en las respuestas que nos proporcionan los estudiantes es el número 25. En este caso hay 6 menciones, a diferencia del número 22, que tiene 3, el número 27, que también tiene 3, que serían los números que más se le acercan. Entonces, el dato que más se repite es lo que se considera como la moda. El siguiente valor que se va a trabajar es el de la mediana. Alguien podría plantear, por ejemplo, que se deben ordenar todas las respuestas de menor a mayor, o también se podría de mayor a menor, y tomar el valor que quedará en medio. A este valor, a esta medida, se le llamaría mediana. En nuestro caso, tenemos nosotros 23 valores. Al ordenarlos de menor a mayor, quedan 11 valores hacia la izquierda, 11 valores hacia la derecha, y en el centro quedaría el número 25. Este sería el valor de la mediana, porque es el valor que está en el centro. Ahora, ¿qué sucedería si tuviéramos un número par de valores? Por ejemplo, en estos que se mencionan aquí, 27, 27, 27, 28, 28 y 30. Lo que tendríamos que hacer es tomar los dos valores que están en el centro, que son 27 y 28, los sumamos, nos dan como resultado 55 y después los dividimos entre 2, como se indica aquí. El resultado entonces sería de 27.5. Entonces, cuando tenemos un número par de valores, vamos a tomar los dos que se encuentran en el centro, los dividimos entre 2 y ese va a ser el resultado de nuestra mediana. Después del análisis de estos datos, nosotros podemos determinar que, primeramente, la media fue 25. La moda, el valor que más veces apareció, también fue de 25, y la mediana, el valor que se encontraba en medio, en el centro de los valores que mencionaron los estudiantes, también fue de 25. Entonces podríamos decir que había 25 cacahuates en el frasco. De acuerdo a los datos que se nos han proporcionado, podríamos decir que la respuesta eran 25 cacahuates, pero también es necesario discutir si la media, la moda o la mediana, en este caso, nos informan de manera consistente el centro de la muestra que tenemos. Por otra parte, podemos decir que el método estadístico es una buena aproximación a la solución de esta problemática que se planteó inicialmente. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? ¿Nos sirve solamente para contar cacahuates? ¿Nos sirve solamente para pensar cuántos podría haber en un frasco? No. En estos momentos en los que estamos viviendo, la estadística, este tipo de operaciones nos sirven también para identificar algunos otros problemas con los que tenemos que estar cotidianamente lidiando. Por ejemplo, los datos que se presentan aquí son el número de muertos que se tenían hasta el día 22 de septiembre a las 7 de la noche. Teníamos 705.263 muertos, 820.675 casos negativos, 78.907 casos sospechosos y, lo preocupante, 74.348 casos defunciones, es decir, personas que habían fallecido a consecuencia de el COVID-19. Aquí tenemos también nosotros las gráficas que nos ilustran todo esto. Ustedes pueden consultar esta información todos los días en esta página que se alcanza a visualizar aquí, coronavirus.gov.mx/datos/.
Entonces, es necesario que ustedes aprendan también a interpretar estos datos, a interpretar estas gráficas. Por eso el trabajo que se está haciendo con estas medidas de lo que se conoce como tendencia central. Ahora, aquí tenemos nosotros la gráfica de las defunciones. Tenemos la gráfica de las personas que han fallecido a lo largo de esta pandemia en México. Como decíamos, hasta el 22 de septiembre eran 74.348 personas. Esto se puede apreciar en la gráfica que aparece a la derecha de su pantalla. Y bueno, recordemos pues que el conocer esta información también nos permite a nosotros tomar decisiones, nos posibilita el acordar acciones para salvaguardar nuestra salud y la de las personas con las que tenemos contacto. Ahora, fíjense bien, en esta siguiente gráfica lo que se menciona es la información del Estado de México. En el Estado de México, hasta este día que se hizo este análisis, el 22 de septiembre, había 77.823 personas confirmadas con coronavirus, 96.146 personas negativas, 20.506 sospechosos y 11.362 fallecidos, con un número de recuperados de esta enfermedad de 46.074 personas, y se supone que hay 1.789 personas que actualmente tienen esta enfermedad. Ahora, recordemos que en algún momento se mencionó que estas cifras tenían que multiplicarse incluso por 8 o hasta por 12. Entonces, si multiplicamos nosotros estos 11.362 por 8, tendríamos alrededor de 90.000 personas que han fallecido en el Estado de México solamente por el COVID-19. Este número superaría a los muertos que se están reportando en todo el país. Entonces, por ello es necesario que ustedes también aprendan a analizar datos, que ustedes aprendan a interpretar este tipo de gráficas. Ahora, más cercano a nosotros, el municipio en el que se encuentra la preparatoria, el municipio de Chimalhuacán. Se nos plantea que tiene 683 muertos, casos confirmados, 915 negativos, 139 sospechosos y 100 fallecidos, con 441 personas recuperadas y 10 casos activos. Como decíamos, estos datos habría incluso que multiplicarlos por 8 o hasta por 12, entonces tendríamos alrededor de 800 personas por lo menos fallecidas en este municipio donde se encuentra la escuela. Ahora, ¿qué pasa? La comunidad que asiste a la preparatoria no solamente viene de Chicoloapan, también viene de algunos municipios como Chimalhuacán. Entonces, si analizamos la información que se nos proporciona de este municipio, tendríamos 2.393 personas confirmadas, 3.103 negativos, 298 sospechosos y 431 fallecidos. Esto es una cantidad mucho mayor de las personas que hay en Chicoloapan que hayan fallecido. Ha habido, de acuerdo a estas cifras, 1.205 recuperados y solamente hay 39 casos activos, es decir, personas que todavía tienen esta enfermedad. Como decíamos, habría que checar estas cifras con cuidado, hay que ser fríos, no pensar que esta pandemia ya está terminando. Aquí lo que podemos observar en esta gráfica es el acumulado de defunciones. Son 431 personas en lo que va de la pandemia, las fallecidas en Chimalhuacán. Este dato obviamente nunca va a bajar, siempre va a ir incrementándose el número de muertos hasta que eventualmente llegue a estabilizarse. Ahora,
¿Para qué sirve la estadística? La función principal de esta área del conocimiento, de esta área de las matemáticas, es la recolección y el agrupamiento de datos de diversos tipos para que podamos construir con ellos informes que nos den una idea sobre diferentes temas y siempre desde el punto de vista cuantitativo y no cualitativo. Posteriormente explicaremos cuál es la diferencia entre estos. Ahora, esto es importante porque la estadística entonces se va a convertir en una ciencia que nos habla de cantidades. Por ejemplo, lo que decíamos, cuántas personas se han infectado de COVID-19 en nuestro municipio, pero no nos da información directa sobre la calidad de vida de estas personas. Eso es otro asunto. Ahora, el problema es que la estadística también nos puede conducir a errores. Como ocurre con cada actividad humana, las estadísticas no son perfectas y muchas veces pueden presentar errores. Además, al ser realizadas por humanos, también debemos contar con una cuota de subjetividad, es decir, las personas que analizan estos datos le imprimen sentimientos, emociones, se equivocan y esto es lo que genera que algunos índices, al ser medidos por diferentes personas con distintas posturas políticas o económicas, den como resultado diferentes números, para salvaguardar en algunos casos incluso su propio trabajo. Ahora, viene el dato más importante de todo lo que hemos estado revisando hasta el momento. Sí les suplico que pongan mucha atención en el último dato. Pues bien, como aquí se menciona, la estadística nos dijo a nosotros que eran 25 cacahuates y en realidad eran 27. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no podemos confiarnos totalmente de lo que nos dicen las matemáticas, que tenemos que indagar, que tenemos que verificar la información que se nos proporciona. Esto que tiene que ver con lo que hemos estado mencionando, bueno, que las estadísticas que nos proporciona, por ejemplo, el gobierno pueden estar equivocadas, que tenemos que tener cuidado todavía con nuestra salud, no debemos confiarnos, tenemos que seguir protegiéndonos, tenemos que seguir atentos a las recomendaciones que se nos brindan, incluso por parte del mismo gobierno. Bien, de mi parte sería todo. Cuídense mucho y, de no ser necesario, no salgan de su casa. Gracias.